Delta P. 2 out of 3 commercial diving fatalities involve Delta P. It is invisible to a diver, and it strikes suddenly, without warning. There is almost no way to escape once it grabs you. No way to escape. No way to escape. La pregunta del día es: ¿cuál ha sido tu peor experiencia, bien sea laboral o escolar? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Bienvenidos, Hermandad del Ala Oscura. Soy Cuervo y esto es Portal Paranormal. Hoy revisaremos uno de los acontecimientos más lamentables que se ha vivido al interior de la industria petrolera. Un incidente en el que 5 personas fueron succionadas por un oleoducto en el que debieron luchar por sus vidas durante varios días. Así que sin más moratoria, comencemos. As you watch the following recreations of actual Delta P incidents, ask yourself if you have, on occasion, ventured into situations without being thoroughly prepared. El incidente tuvo lugar un 25 de febrero del 2022. Era el comienzo de un día más para Qasim Ali. Mientras él se sumergía en aguas costeras de Trinidad y Tobago, él se encontraba nadando hacia una estructura colosal que se avistaba sobre un mar turbio. Qasim era una persona con un trabajo único y altamente especializado. Se desempeñaba en el agua como soldador subacuático. Su tarea consistía en reparaciones a múltiples estructuras sumergidas que solamente podían ser alcanzadas por medio del buceo. Qasim era empleado de Paria, una empresa comercializadora de petróleo, quien les asignó la misión a Qasim y a otras 4 personas de realizar el mantenimiento en un oleoducto inactivo. Este oleoducto era increíblemente largo y se extendía por unos 3.718 metros bajo el agua, con sus 2 extremos formando un ángulo de 90 grados y ascendiendo hasta la superficie por estas tuberías verticales, denominadas tubos ascendentes. El sistema fue creado inicialmente para que los buques pudieran estacionarse en el tubo ascendente más lejano y transportar su petróleo a través de la tubería de un tubo ascendente hasta el otro tubo ascendente, donde sería recogido por Paria. La zona en la que Qasim y los otros 4 buceadores debían focalizar su trabajo aquel día era el compartimento número 6, que estaba cubierto por una cámara hiperbárica o un recinto hermético para entendernos mejor. Esta estructura les permitía respirar y utilizar adecuadamente su equipo de soldadura a pesar de estar técnicamente bajo el agua. En el video, Qasim se acerca a la cámara subiendo al interior cuando se encuentra con sus colegas Faisal Kurban, Richie Nagasar, Yusuf Henry y Christopher Bodram, a los que para estas alturas del trabajo ya consideraba a todos como amigos íntimos, compartiendo un estrecho vínculo por su inusual profesión. Una vez dentro, la tripulación se quitaría el equipo de protección, ya que allí podían respirar el aire fresco de la cámara antes de empezar a trabajar en el oleoducto. El plan inicial consistía en sacar un tapón hinchable del interior del viejo tubo,
colocado allí para evitar que el petróleo del oleoducto se contamine con el agua circundante, proceso que se muestra brevemente en las imágenes hasta que todo se oscureció. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera la cámara pudo captar lo que acababa de ocurrir. En un fotograma vemos el interior de la cámara hiperbárica y en el siguiente la oscuridad total, sin nada más que el ruido del agua y el débil sonido de gritos ahogados. Hasta que finalmente logramos escuchar una voz que revela lo complicado de la situación que acababa de desarrollarse. Pero, ¿qué sucedió? Al retirar el tapón del tubo, en menos de una fracción de segundo, el cambio de presión creó un vórtice que provocó una potente succión e instantáneamente un fenómeno conocido como delta P o presión delta, que arrastró todo el contenido de la cámara hacia el interior de la tubería, lo que significó que todo el equipo, los tanques de aire, las herramientas y los propios buceadores fueran succionados a una velocidad increíble a través del sistema de tubos de 3.000 metros de longitud. Ahora la tubería era increíblemente estrecha, de aproximadamente 1 metro de diámetro. Entenderás la sensación de claustrofobia experimentada por aquellos buzos. Al interior de la tubería oímos como Qasim es arrastrado por el túnel. Él y los demás son golpeados repetidamente por el equipo pesado. Cuando finalmente se detienen, oímos como uno de los buzos llama a los demás, a lo que todos responden milagrosamente. Muy para nuestra sorpresa, vemos que no solo los 5 sobrevivieron al suceso, sino que todos estaban conscientes y habían logrado detenerse dentro de una bolsa de aire, lo que significaba que en el ángulo correcto aún podían respirar. De alguna manera habían sobrevivido a la pesadilla, pero lo que no se esperaban era que estaban ahora enfrentando un nuevo escenario dantesco. Ahora, alojados en las profundidades del estrecho tubo, los 5 hombres se encontraban atrapados en una oscuridad total, absoluta, y para colmo, la tubería estaba llena de agua, de aceite viejo y resbaladizo. El grupo no tenía forma de saber dónde se encontraban exactamente, y haciendo de la situación algo peor, todos los buceadores estaban muy maltratados por los escombros, y algunos se encontraban en peor estado que otros, lo que se hizo evidente cuando los hombres intentaron evaluar la situación. Can everything alright with you? No.
Any items break? Your leg, alright. Fight. Anything happen to you? A fight? Kaz, anything happen to you? Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Alright. Bueno, y aquí acabaría el metraje, aunque para los submarinistas su calvario no había hecho más que empezar. Después de minutos de intentar orientarse, se determinó que Christopher Boardram no solo estaba físicamente en la mejor forma, aparentemente evitando cualquier lesión significativa, sino que también su cabeza estaba en lo que todos creían que era la dirección de la cámara por la que habían entrado en el tubo, siendo esa cámara su única esperanza de escapar, ya que accidentalmente habían ido a la rampa opuesta en el compartimiento 5. Chris sabía que él tendría que ser quien dirigiría al grupo fuera, y es de esta manera que juntos los 5 hombres se enlazaron conectando sus pies con la persona debajo de los hombros de ellos, y comenzaron a empujar lentamente su camino a través de la oscuridad, donde rápidamente se encontraron con otro problema. A pesar de que el grupo había aterrizado dentro de una bolsa de aire, Christopher podía ver que el área delante de él estaba completamente llena de agua y no había manera de saber cuánto tiempo podría durar ese tramo. Podrían ser solo unos pocos metros o podrían ser cientos de metros. A pesar del peligro, Chris y Faisal decidieron seguir adelante, dejando a los otros 3 hombres que estaban demasiado heridos para no correr tanto riesgo, por lo que avanzaron empujando y ahora conteniendo la respiración en lo desconocido, sin saber cuándo podrían volver a respirar o si morirían en ese tramo de agua, allí solos y ahogados. Afortunadamente, después de lo que debieron parecer horas, los 2 consiguieron abrirse paso hasta la siguiente bolsa de aire, donde por algún milagro también encontraron 2 tanques de oxígeno que ambos utilizaron para seguir avanzando a través de largas extensiones de agua y largas bolsas de aire, sabiendo que en algún momento debían estar acercándose al final, aunque cuanto más se acercaban, más parecía deteriorarse el estado de Faisal, ya que el estrés de todo aquello parecía haber acabado con él, por lo que se detuvo y se negó a seguir adelante, cayendo en un pánico total y gritando a Christopher que se detuviera también, pero Christopher se negó y le gritó a él y a los otros 4 que ahora estaban a cientos de metros de distancia, que iba a conseguirles ayuda y que iba a volver a por ellos. Así que siguió avanzando, rezando para llegar al final antes de que se le acabara el oxígeno, hasta que llegó al final de la tubería. Había vuelto al compartimiento número 6, aunque en este punto la presión era tan grande que era físicamente incapaz de nadar por el tubo. Así que se agarró a una cadena cercana, se aferró a ella para salvar su vida, esperando y rezando para que un rescatador se asomara por el tubo ascendente y lo ayudara a salir. Efectiva, y finalmente se encontró con un buceador de rescate que nadó y sacó a Christopher a la superficie. De alguna manera, Christopher sobrevivió, escapando de una de las situaciones que podrían desarrollar un trauma de claustrofobia, una situación tan perturbadora que es difícil de llegar a imaginar. Con los rescatistas en la escena, sabiendo que sus amigos todavía estaban vivos, este caso se dirigía hacia el final feliz más improbable posible. Sin embargo, había un problema evidente. A pesar de que Paria tenía un equipo de rescate en la escena para salvar la vida de Christopher, ellos llegaron a la conclusión de que era demasiado peligroso enviar a alguien de vuelta al tubo. Viendo que 4 de los otros buzos todavía estaban atrapados adentro, allí en la oscuridad, estaban vivos. Así que la pregunta era si no iban a zambullirse. ¿Cuál era su plan de respaldo? Pero no había ninguno.
Tras 12 eternas horas de espera, Paria comenzó a preparar las esquelas mortuorias. Cartas de fallecimiento de los 4 trabajadores y el director general. Incluso envió un mensaje de WhatsApp a sus compañeros para avisar a la prensa que a partir de este momento las labores de rescate se consideraban labores de recuperación, aceptando que los buzos habían perecido. Pero esto no era cierto, ya que todo el tiempo se podía oír el débil sonido de los golpes procedentes de la tubería, lo que indica que los buceadores no solo no estaban vivos, sino que estaban luchando desesperadamente por sus vidas, golpeando las paredes de las tuberías para que alguien pudiera oírlos, pero no se hizo nada para ayudarlos. Y así, atrapados en esa claustrofóbica y estrecha tubería llena de petróleo, los 4 buceadores fueron dejados para morir lentamente, mientras que probablemente mantenían la esperanza de un rescate que nunca se consideró, ya que los sonidos de sus golpes se escucharon durante el día, durante toda la noche y hasta que finalmente, 2 días después, la tubería se silenció. Lamentablemente, los 4 cuerpos fueron rescatados 5 días más tarde, siendo Christopher el único sobreviviente de este incidente. Esta quizá es una de las tragedias más lamentables de las que me he enterado últimamente. El error del momento cuando los hombres fueron succionados inicialmente y la realización de que habían estado en la tubería es solo más horrible una vez que sabes el destino de estos hombres atrapados. Los que resultaron gravemente heridos nunca tuvieron la oportunidad de salvarse porque la empresa encargada de su seguridad los abandonó. Christopher estaba tan devastado por la falta de acción que incluso intentó volver a entrar en la tubería por su cuenta para rescatar a quienes eran sus amigos, pero fue retenido y restringido, ya que parecía ser el plan de Paria desde el principio, esperar a que los hombres murieran para desechar sus restos, como si de un excusado se tratase. Al final, Paria tuvo que hacer frente a demandas judiciales por el incidente en sí y por la aparente falta de esfuerzo para salvar a los hombres, aunque finalmente fue absuelta de toda culpa. Esta historia la traigo porque quiero recordar el valor que algunas organizaciones sin alma le dan a las vidas humanas. En esta ocasión abordamos la terrible historia de 5 trabajadores que fueron tratados con frialdad. Miserablemente se les dejó en el abandono de aquellas oscuras tuberías, sin darles valor alguno. Y es una historia que a nivel personal me parece destacable recordar. Ahora sí, sin más que decir, ya sabes que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía. Me alegraría mucho poder contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada. Estaré deseoso de leerte. Espero que puedas apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que la noche eterna todo lo vigila. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Suscríbete, querido compañero de vuelo.